Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días con todos. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Lo único que no es muy agradable pues es estar sin ustedes, pero con la ayuda de Dios ya prontito, mis hermanos amados, pronto podremos estar aquí en la casa de Dios. Amén. Si mucho, yo creo que ya en la próxima Santa Cena estaremos aquí todos juntos, otra vez haciendo los dos cultos el domingo. Bien, esa es la idea, mis hermanos. Ya pronto, ya que pues las cosas parece que van equilibrándose un poco, y en el momento en que se equilibran, el pico del contagio pues empieza a bajar, y ahí pues vuelven a desescalar, y esa es la situación, ¿verdad? Usted sabe que estamos ahora mismo en una fase 2, y queremos, hermano, que realmente cada personita sea colaborador también, ¿no? Porque mire que muchas veces, mis hermanos, no nos unimos en ese sentir de lo que nos demanda el gobierno, las autoridades, y podemos, en vez de colaborar y ayudar a que las cosas vayan a mejor, pues sucede lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que como iglesia y como hijos de Dios debemos ser colaboradores. Mis hermanos, también, mire lo que comentaba mi amada esposa, ya está el video en los grupos, véanlo, mis hermanos. Queremos, a través de estrategias y a través de la guianza del Señor principalmente, hacer, hermano, y llevar a cabo esta preciosa labor de construir la casa de nuestro Dios, de nuestro Padre. Bien, así de que le invitamos a que usted escuche y sea parte también de este proyecto, mi hermano. Amén, es un proyecto de Dios, del Señor, amén, y si estamos en ello también, pues Dios recompensará, dará, hermano, y hará aumentar nuestros tesoros también, no solamente en esta tierra, sino allí, hermano, lo más importante, en la eternidad. Amén. Así que bueno, yo quisiera, mis hermanos, que oremos para que Dios nos hable. Él nos tiene aquí en este día, pues aquí como tal, físicamente no, pero aquí en esta transmisión, en las redes, YouTube, Facebook, nos tiene, hermano, para hablarnos. Mire que el Señor está interesado en que le escuchemos, en que escuchemos su voz, y muchas veces nos interesa mucho que Dios nos escuche. Y por eso oramos, ¿verdad? Y está bien, es correcto. Hay que orar y esperar que Dios nos oiga, muy bien. Y hay que ir con esa fe también. Hay que ir con fe de que donde estamos orando, hermano, nuestra oración está siendo escuchada. Y mire qué hermoso, porque el poder no está tanto en nosotros o en la oración como tal, sino que el poder está en el que escucha la oración. Entonces, que Él nos oiga. Pero, ¿qué voy con esto? Que muchas veces, claro, lo que nos interesa es que Él nos oiga, porque sabemos que si nos oye, las peticiones que hagamos van a ser respondidas, y está bien, pero lo que más también nos debe interesar es oírle a Él. Y yo creo que, hermanos, también Él está muy interesado en que le escuchemos. El Señor está muy pendiente de que pongamos atención, mis hermanos, a su palabra. Así de que en esta mañana, desconéctese de todo, desconecte móvil, bueno, no el móvil no, porque si no, pues si nos está viendo por el móvil, pero desconéctese de cualquier otro evento, hermano, de cualquier otra situación, de cocinar, de pronto arreglar la casa. No, ahora no es tiempo de eso, es tiempo de estar sentados a los pies de Jesús, como estaba María. No vaya a ser que alguno de los que está viéndonos, hermano, esté como Marta ahí afanado, turbado, muchos quehaceres, haciendo la comida, haciendo el postre, arreglando la casa, preparando el viaje, preparando las maletas. Nada, hermano, mire, aquí la palabra del Señor, ahí, hermano, de verdad, puestos y conectados, porque Dios es el que quiere hablar. Amén. Así que vamos a orar y que Dios nos hable. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tenernos en este lugar, Señor, escuchando tu palabra, mi Dios, sabiendo, Dios mío, que tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Señor, que estemos abiertos, receptivos, mi Rey, que estemos conectados, amado Dios, con tu palabra, con tu presencia, con tu Santo Espíritu, mi Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder, bendito Señor, hacer tu voluntad. Eso es lo que queremos. Y tu voluntad ahora mismo, Señor, es que estemos atentos a tu palabra, Señor, que pongamos atención a ella. Padre, por ello, bendito Señor, que nos desconectemos, Señor, y nos enfoquemos a lo que tú quieres hablar en esta mañana.
reprendemos y desechamos lo que no proviene de ti. Todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu lo echamos fuera en el nombre de Cristo, y declaramos, Señor, libertad y tu Santo Espíritu obrando, tu buena semilla, la buena semilla de la palabra siendo calada en nuestro corazón y siendo prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tema de esta mañana es, mire, la voluntad de Dios revelada. Mire qué hermoso esto. La voluntad de Dios revelada, porque mire, en muchas cosas y a grosso modo podemos saber cuál es la voluntad de Dios, y podemos entender, hermano, que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Está bien, todo eso es bonito entenderlo. Está bien entender, hermano, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos del mundo, de los ídolos, que nos apartemos de todo mal. Está bien todo eso, hermano, la voluntad de Dios, pero qué bueno es no solamente conocerlo como un, hermano, una información que añade a nuestra cultura de reino, digamos, o nuestra cultura de religión, sino que sea algo, hermano, que trasciende y va más allá y se convierte en algo revelado. Es decir, yo sé cuál es la voluntad de Dios y tengo la revelación, está en mi corazón cuál es esa voluntad del Señor para mi vida, para mi futuro, para mi eternidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo quiere el Señor que yo viva en este tiempo? ¿De qué manera? Hermano, ¿qué quiere que el Señor que yo haga para su reino, para su obra, para la expansión del reino? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Qué importante, hermanos amados, es entenderlo y comprenderlo, porque en Efesios capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: así pues, dice, no seáis necios, sino entendidos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No hay que ser necios, sino entendidos. No hay que ser, hermano, en cierto modo y en otras palabras, ignorantes, sino inteligentes de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿En qué quiere el Señor que nos movamos? ¿Qué pretende Dios? ¿Qué espera Dios de mi vida, de mis cambios, de mi transformación cada día? ¿Qué espera el Señor? Entonces, si yo lo entiendo, hermano, mire, me voy a mover en ello. Si yo lo comprendo, si yo, hermano, lo tengo como una revelación en mi vida, yo me voy a mover en ese ámbito de lo que Dios quiere para mí, de lo que al Señor le agrada, hermano, haciendo su voluntad. Entonces, mire qué significa necio. Necio viene de la palabra griega raka, que significa simple. Mire esto, lo que significa necio: simple, vacío, vano o inútil. Mire esto. Entonces yo creo que aquí lo que el Señor entonces está diciendo es que no seamos simples, que no seamos vacíos, vanos o inútiles, hermano, sino más bien entendidos de cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera, qué es, hermano, lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, a dónde lleguemos nosotros, hermano. Por ejemplo, en el ámbito de la oración, ¿cuál es la voluntad de Dios en la oración? Entonces, si tú sabes cuál es la voluntad de Dios en el ámbito de la oración, hermano, vas a ser una persona de oración, te vas a mover en la oración, te vas a mover en la intercesión, vas a estar orando en todo tiempo, como también la palabra lo dice. ¿Por qué? Porque ya no es simplemente que un día escuchaste una prédica y en esa prédica te decían, hay que orar, y tienes que orar, y si no oras te va a castigar Dios, tal. Bueno, cosas que muchas veces pueden decir y que están lejos de la verdad de la palabra. Pero entonces lo que estaría haciendo una persona en este aspecto sería orar por impulso. Simplemente un impulso, simplemente, hermano, un llamado que le hicieron a través de esa prédica. Y bueno, hay que orar porque esa gente dice que hay que orar y ya está. Entonces, por ese impulso orar, hermano, mire, no significaría que no se está orando por revelación. Por lo tanto, esa oración puede ser pobre, escasa, muchas veces puede ser vana, vacía o simple, porque no es la voluntad de Dios que oremos por impulso, sino que oremos por revelación, porque entendemos la necesidad como hijos de Dios, hermano, que tenemos nosotros de orar. Por lo tanto, mire, un término de desprecio que significa trato despectivo de la habilidad intelectual de alguien, es decir,
Si nosotros no tenemos la voluntad de Dios revelada en nuestras vidas, estamos siendo despectivos con la inteligencia que la palabra del Señor quiere transmitir a nuestras vidas para que nosotros, hermano, nos movamos por revelación, haciendo la voluntad de Dios, hermano, desde ese ámbito y desde ese sentido. Vuelvo a lo que hermano estaba hablando de la oración. Si nosotros comprendemos la revelación, hermano, de por qué debemos de orar, mire, seguro que las oraciones irían en otro nivel. Aprovecharíamos el tiempo en oración orando más en lenguas, por ejemplo, los que tienen lenguas. Oraríamos más, hermano, en el ámbito de lo que hablábamos el viernes también. Mire, de estar, hermano, en esa condición, como el Señor nos hablaba el viernes, hermano, de estar humillados, orando, buscando la presencia del Señor, pero lo hacemos por revelación. Entonces mire esto, hermano, en Juan 6, capítulo 38 en adelante, vamos a leer. Mire, Jesús tenía claro, hermano, Él es nuestro mayor ejemplo. Jesús tenía claro para qué vino al mundo, hermano, y es hacer la voluntad de Dios. Él lo tenía muy claro, Él lo tenía revelado. A Él no tenía que Juan el Bautista de pronto decirle: oye Jesús, venga, ven a bautizarte, hombre, que ya tienes que empezar tu ministerio, que ya tienes que empezar aquí a hacer la obra. De hecho, Juan fue el que le dijo: no, ¿cómo te voy a bautizar yo? No, y el Señor le dijo: venga Juan, bautízame, que tengo que empezar ya el ministerio, que tengo que empezar a hacer la obra. Así de que venga, lo primero que tengo que hacer es pasar por las aguas. Pues venga, bautízame. No, nada, bautízame. Bien, de una, rápido el Señor se metió, se bautizó, hermano, lo bautizó Juan el Bautista, vino el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma sobre él. El Señor, lleno del Espíritu Santo, fue movido por el Espíritu de Dios al desierto, y allí estuvo 40 días, hermano, en ayuno, en oración. Fue tentado por el diablo. Después de eso descendió, mis hermanos, mire, en el poder del Espíritu Santo, y empezó diciendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, vista a los ciegos, a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, hermano, etcétera. Entonces mire, el Señor no fue y por impulso: venga, ahí Juan el Bautista, hombre, venga, muévete, ya empieza, ya, ¿qué esperas? No, hermano, Él no se movió por impulso, se movió por revelación. Se movió porque Él ya sabía: este es mi tiempo, es tiempo de hacer la voluntad de mi Padre, es tiempo de llevar a cabo la obra para la cual yo fui enviado. Entonces mire esto, Juan 6 del versículo 38 en adelante dice: porque he descendido del cielo, decía Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué bueno, hermano, tenerlo claro, tener claro que no estamos en este mundo para hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad del que nos puso en esta tierra, hermano. No, mire, nosotros venimos del Padre, estábamos en el Padre, y el Padre, hermano, nos puso en esta tierra, nos puso en este mundo, en un tiempo de, digámoslo, de prueba, un tiempo de bendición, un tiempo, hermano, para disfrutar esta vida también, etcétera. Muchas cosas podríamos ver de esto, pero entendamos que venimos del Padre. Podemos verlo así: venimos del cielo a estar en esta tierra un tiempo, hermano, pero mire esto, Jesús dijo: yo he venido del cielo, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino, hermano, mire, sino la voluntad del que me envió. Entonces no estamos en esta tierra para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que nos envió. Entonces mire por qué el mundo está hecho un caos, hermano. El mundo está hecho una penuria. ¿Por qué? Porque el mundo, la gente, hermano, corre siempre a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Mire cómo sería el mundo de hermoso y maravilloso, hermano, si cada persona luchara cada día y trabajara por hacer la voluntad del Padre, por hacer la voluntad de Dios. Sería todo distinto. Ahora, de momento no se puede, porque entendemos que el Dios de este mundo es el diablo, pero va a llegar un momento en esta tierra, hermanos, mire esto: después de los 7 años de tribulación y de gran tribulación, va a haber el milenio.
Va a haber el milenio en esta tierra, los 1000 años del gobierno de Cristo en esta tierra. Entonces, en esos 1000 años del gobierno de Cristo, ahí se va a tener que hacer la voluntad de Cristo, hermano, y ahí es donde se va a ver realmente cómo funciona el mundo, ya no gobernado por hombres, por el diablo, sino el mundo, la tierra gobernada por Jesucristo. 1000 años gobernará el Señor. Después de eso será soltado, hermano, será suelto Satanás, habrá la batalla, la última batalla, y será echado allá al lago de fuego para siempre. El diablo, hermano, descenderá a la nueva Jerusalén, hermano, y ya estaremos en la gloria eterna, en la voluntad de Dios, lo que el Señor ha designado. Qué bueno es conocer esto también. Entonces, mire esto. De momento, los hijos de Dios somos los que tenemos que cada día, hermano, pensar y analizar cuál es la voluntad de Dios, qué quiere el Señor que yo haga, cómo quiere el Señor que me mueva, qué quiere el Señor que yo piense, que yo hable, que yo discuta, cómo quiere el Señor que yo viva mi vida. Entonces, hermano, mire, es necesario analizarlo cada día como hijos de Dios, porque no estamos en esta tierra para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que nos envió, la voluntad de nuestro Padre. Y 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, mire, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Entonces mire, el Señor tenía claro para qué vino a esta tierra. Jesús lo tenía claro. Jesús tenía claro por qué lo envió el Padre. Y en cierto modo, hermano, o más bien dicho, resumiendo un poco la vida de Jesús, la voluntad del Padre hacia con Jesús, por tanto la voluntad de Jesús a la hora de venir a esta tierra, se resume, hermanos amados, en salvación, en reino de Dios. Se resume, hermano, en obedecer al Padre para salvar almas, para rescatar lo que se había perdido, para tomar, lo suyo y no permitir que se pierda, sino que el Señor lo resucite, es decir, salvación, hermano. Entonces mire, ¿cuál es la voluntad? Por poner un ejemplo, hermano, una de las cosas, ¿cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros? La voluntad de Dios para con cada uno de nosotros gira en torno a qué, preguntémonos un momento, gira en torno a qué, a que seamos ricos, millonarios, exitosos, famosos, hermano, y ahí reconocidos por todo el mundo. Eso es lo que el Señor quiere, o más bien la voluntad del Señor gira en torno a, hermanos míos, la salvación, gira en torno a ganar almas, gira en torno, hermano, a edificar almas, a discipular almas. ¿Será que más bien la voluntad de Dios gira en torno a esto y no tanto al éxito en esta tierra, al dinero en esta tierra y a los bienes en esta tierra? Más bien, ¿no crees, hermano, que la voluntad de Dios es que nos dediquemos a su obra, nos dediquemos, hermano, a edificar vidas y edificar almas, y que las demás cosas, mire, las cosas, lo material, lo terrenal, lo de esta vida, más bien eso sean añadiduras? ¿No será que esa es la voluntad de Dios? Pues si lo analizamos a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, hermanos, seguro que es así. Seguro que la voluntad de Dios es que tú ores más, que te llenes más del Espíritu Santo, que te llenes más de la palabra, hermano, que seas un adorador en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que, hermano, mire, seas un vaso de honra, como hablábamos el viernes antepasado, seas un vaso útil en las manos de Dios, un vaso, hermano, que mire que el Señor usa para bendecir a otros. Entonces la voluntad de Dios no es que te mates trabajando, hermano, que te mates allí, hermano, haciendo horas y horas y horas extras de domingo a domingo. No, esa no es la voluntad de Dios, porque el Señor no te quiere esclavo de nada ni de nadie. Que tengas un buen trabajo, claro que sí, que ganes mucho y trabajes poco. Esa es la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que dediques más tiempo a la obra, para que dediques más tiempo a su reino, para que dediques más tiempo a, hermano, a ganar almas, a edificar almas. Esa es la voluntad de Dios, porque es lo que Cristo vino a hacer. Por lo tanto, es lo que nosotros debemos, hermano, también hacer.
Y por eso fíjese, los días martes estamos dando un discipulado que también gira en torno a esto, gira en torno hermano, a la voluntad de Dios, hermano, de estar activos evangelizando, estar activos discipulando, enseñando, hermano, trabajando con almas. Esa es la voluntad de nuestro Señor y eso se está enseñando los días martes a través del discipulado. Entonces mire esto, Jesús, hermano, teniendo claro la voluntad que Dios tenía para él, la voluntad, lo que él, hermano, era en su encomienda, lo que él había venido a hacer, tuvo momentos donde se angustió y que no fue fácil para él, mis hermanos, llevar a cabo esa voluntad de Dios. Y mire esto, yo le abro mi corazón y le soy sincero, yo sé, hermano, que muchas veces no es fácil hacer la voluntad de Dios, no es fácil. Y de hecho Jesús mismo lo comprobó, hermano, y en un momento allí donde él estaba en el Getsemaní, allí ya orando, hermano, una oración de preparación para ese, hermano, ese evento que le iba a ocurrir tan tremendo, tan trágico, tan difícil, hermano. No es cualquier cosa lo que nuestro Señor Jesucristo pasó por nosotros, pero mire, lo hizo por amor a nosotros, qué hermoso. Pero entonces él en Mateo 26:39 dice: y adelantándose un poco, ya estaba ahí con sus discípulos, dice la palabra del Señor, cayó sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, luego dice más adelante, si usted lo sigue leyendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es difícil lo que voy a pasar, es difícil lo que va a acontecer en mi vida. Voy a sufrir mucho, me va a doler mucho, me van a torturar, me van a humillar, me van a escupir, me van a golpear, me van a ultrajar, se van a reír de mí, se van a burlar, voy a hacer escarnio de muchos. Señor, pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Por un momento estaré separado del Padre, no quiero pasar eso, no quiero pasar esa copa, es muy difícil para mí, es muy complicado, no quiero. Entonces, mire, pero el Señor dijo: mas no se haga mi voluntad. Entonces, hermanos, mire, ¿cuántas veces sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios? Y como de pronto es complicadito, es difícil, no lo llevamos a cabo. Como de pronto sí lo notamos, no, es complicado, tengo que hacer esto para la obra, no tengo tiempo, tengo que buscar más de Dios, no, es que están en el final de la liga y perdió el Barça, entonces tengo que estar pendiente a ver los resultados, no, que tal. Entonces, hermano, cuando ya nosotros, hermano, mire, entendemos por qué estamos en esta tierra, no nos será difícil, no nos será complicado. Hermano, más bien nos esforzaremos por hacer la voluntad de Dios, porque nosotros también debemos tener claro, hermanos, mire, que venimos de Dios para hacer su voluntad. Eso no se le olvide. Dios nos trajo aquí, nos trajo a esta tierra, nos trajo a este mundo, nos trajo a este país, ha hecho los cambios que ha hecho en nuestra vida para que hagamos su voluntad. Entonces nuestra oración, por eso, hermano, mire, muchas veces las oraciones son: Señor, dame, Señor, necesito esto, Señor, mira aquel que me miró mal, Señor, tal. Entonces, bueno, yo creo que la oración, si está en ese sentido, solo debe cambiar, porque hay una de las cosas también que debemos aplicar en la oración, que debemos, mis hermanos amados, nosotros también llevar en la oración, y es por ejemplo Mateo 6:9, Mateo capítulo 6 versículo 9 dice: vosotros pues orad de esta manera. Mire, el Señor nos enseñó a orar. Así de que el que diga: es que yo no sé orar, hermano, léase ahí el Padre Nuestro en el libro de Mateo capítulo 6, ahí se va a dar cuenta cómo el Señor enseñó a orar. Entonces dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire esto, versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire esto: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces la oración nuestra es: Señor,
que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, así como se hace allá arriba, así como la ejecutan tus ángeles, que son ejecutores de la palabra de Dios. Así mismo, Señor, se haga en mi vida, se haga en mi familia, se haga en mi economía, se haga en mi salud. Tu voluntad, Señor, se haga en todos los ámbitos de mi vida. Mire, esa debe ser, hermano, uno de los puntos de oración cada día. Señor, que yo haga tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad. Porque mire, por ejemplo, cuántos matrimonios a veces no hay que fracasan, que se dañan. ¿Por qué? Simplemente porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Simplemente porque el marido no quiere amar a su mujer y entregarse a sí mismo por ella, hermano, y sufrir por ella, y no quiere tomar el ejemplo de Cristo, que dijo: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No quieren hacerlo. Las mujeres no quieren sujetarse al marido, como dice la palabra: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Entonces no quieren. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un matrimonio no quiere en estos aspectos y en estos ámbitos, hermano, hacer la voluntad de Dios, ahí está, hermano, mire, en los ámbitos a los cuales nosotros podemos entrar en cuanto a hacer la voluntad. Mire, nosotros no somos seres totalmente independientes. Nunca un ser humano, nunca podrá ser totalmente independiente. No puede ser autónomo totalmente, siempre va a tener dependencias. Entonces, en este ámbito de la voluntad, hermanos, siempre habrá dependencia. Por lo tanto, nosotros debemos analizar de quién depende mi voluntad. Es decir, de quién, o hacia quién me muevo yo haciendo la voluntad, haciendo mi voluntad. Entonces, mire, hay tres ámbitos. Uno es hacer la voluntad del diablo, hacer nuestra propia voluntad o hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos de analizar, porque nuestra propia voluntad también girará en torno a lo que es la voluntad del diablo. Hacer la voluntad del diablo es ir en contra de la palabra de Dios. Ahora bien, hacer la voluntad de Dios es siempre ir al hilo, hermano, ir de acuerdo y alineado con su palabra, con la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos decidir de quién quiero yo hacer mi voluntad, o a quién quiero obedecer, más bien dicho. ¿Sí? ¿A quién quiero obedecer? ¿Quiero obedecerme a mí mismo, a mis propios sueños, anhelos, pretensiones? ¿O quiero obedecer al diablo también, que quiere que me aparte, que me aleje, que deje de hacer la palabra de Dios, que quiere que me ponga a hacer otras cosas que no son correctas? ¿O quiero hacer la voluntad del Todopoderoso cumpliendo su palabra? Debemos, hermanos, analizarlo, porque estamos aquí, usted recuérdelo, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Bien, ahora vamos a volcar esta predicación, hermano, en otro sentido, para que entendamos un poco más cuál es la voluntad de Dios. Y si estamos haciendo la voluntad de Dios, mire esto y apúntelo allí. ¿En qué nivel me encuentro yo de hacer la voluntad de Dios? ¿En qué nivel estoy? Vale, yo quiero hacer la voluntad de Dios, anhelo hacer la voluntad de Dios, busco hacer la voluntad de Dios, pero hay niveles, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Entonces fíjese que Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Mire esto, a Dios. Entonces, eso es la voluntad de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, hermano, en sacrificio. Y mire, qué tremendo, porque el cuerpo no se quiere sacrificar. El cuerpo, hermano, no quiere madrugar a orar, no quiere de pronto desvelarse un poco leyendo la palabra, estudiando y orando más. No quiere de pronto un domingo por la mañana, un domingo por la mañana ir a un culto, no, ni quiera Dios. Pues déjeme decirle que Dios sí quiere. Entonces mire, muchas veces el cuerpo no se quiere sacrificar. El cuerpo, la carne, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere estudiar la palabra, no quiere servir a Dios, no quiere darle a Dios lo que es de Dios, lo que le pertenece a Él. El cuerpo dice: no, ¿vas a diezmar? No, mira esas últimas zapatillitas que salieron allá en el Food Locker, ahí en esa tienda que venden zapatillas y tan chulas. Entonces no, más bien cómprame unos zapatitos de esos en vez de estar por allá dando ese dinero.
Entonces el cuerpo te va a demandar, no, pero vas a dejar de comer tan rico por andar dando dinero por ahí, no, dame a mí primero. Mire qué tremendo, mire que el cuerpo le dice a usted, dame a mí primero. ¿Se acuerda de esto del dame a mí primero? Cuando el profeta Elías le dijo a la viuda, hermano, le dijo, mira, está bien, tu situación es esta, ¿no? Tienes un poquito de harina, un poquito de aceite y estás buscando unos leños para prepararlo, comértelo y dejarte morir con tu hijo. Pues entonces mira, hay una solución, dame a mí primero. ¿Y qué representaba el profeta Elías? Representaba al siervo de Dios, representaba la presencia de Dios, era un representante de Dios frente a esa mujer. Entonces, cuando el profeta Elías le dijo, dame a mí primero, significa que le está diciendo, busca primero lo espiritual. Siembra lo que tú tienes primeramente en lo espiritual y vas a ver la recompensa que vendrá en lo natural. No te faltará la harina ni el aceite hasta que llueva sobre la tierra otra vez. Entonces, hermano, aquí hay una lucha de poderes. La carne diciéndote, dame a mí primero. El Espíritu de Dios, hermano, la palabra diciéndote, dame a mí primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermano, dependiendo nuestra sintonía espiritual, si estamos sintonizados con la palabra de Dios, hermano, mire, primero Dios, primero su obra, primero su palabra, primero hacer su voluntad, antes que hacer la voluntad del cuerpo, ¿sí? Que quiere todo para él, dame a mí primero. Primero descanso, primero satisfacción, primero placeres, primero estar bien, primero estar cómodo, en confort, primero eso. No, la iglesia no, porque hace calor y en verano y me da por sudar y no, para estar ahí pasándolo mal, no, más bien aquí en el sofacito. Entonces, hermano, mire, la carne pide mucho. Entonces, mire lo que está diciendo, ruego que presentéis vuestros cuerpos, pero lo dice por las misericordias de Dios. Entonces entendamos algo, Dios ha derramado su misericordia sobre nosotros, nos ha dado salvación, vida eterna, bendición, prosperidad, salud, recompensa, hermano, no solamente en esta vida sino también en la eterna. Tanto nos ha dado Dios por su misericordia, hermano, envió a su Hijo para que muera por nosotros, derramó su sangre. Tanto nos ha dado Dios por su misericordia, hermano. Entonces el apóstol Pablo está apelando a esa misericordia de Dios y está diciendo, yo les ruego por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, por la salvación tan grande que les ha dado, por aquella bendición tan tremenda que les ha dado, por todos los milagros que el Señor ha hecho en sus vidas. Yo les ruego por sus misericordias que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Entonces, cuando tu cuerpo no se quiera, hermano, sacrificar, doblégalo. O sea, acuérdate de lo que el Señor ha hecho por ti, lo que el Señor ha hecho en ti. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Cuando tu cuerpo, tu carne no quiera, hermano, de pronto obedecer la palabra de Dios, acuérdate y dile, cuerpo, carne, usted lo que tiene que hacer es estar presentado en sacrificio. Es que dice que te sacrificas. Entonces mire, luego lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Mire esto. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, después de ya sacrificar nuestro cuerpo, se nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, sino que más bien nos transformemos, seamos transformados, mutados, cambiados. Hermano, mire esto. ¿Por qué? Por medio de la renovación del entendimiento. Qué importante es cada día renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, entender, hermano, en este aspecto de lo que estamos hablando, cuál es la voluntad de Dios, no ser necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, en ese aspecto yo voy a estarlo pensando, analizando, meditando en ello. ¿La voluntad de Dios es que hable así? No lo hago. ¿La voluntad de Dios es que yo haga esto? No, entonces no lo hago. ¿La voluntad de Dios es que yo ore más? Vale, sí, bien, pues lo voy a hacer. ¿La voluntad de Dios es que yo estudie la palabra? Sí, bien, lo voy a hacer. ¿La voluntad de Dios es que gane almas y haga discípulos? Sí, amén, pues lo voy a hacer. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros debemos cada día transformarnos, ser transformados, no a este siglo. Porque si no nos transformamos por medio de la renovación del entendimiento, significa que estamos conformes
hermano, a lo que el mundo ofrece, conformes a lo que esta vida está ofreciendo. Entonces, ¿qué escoges tú? ¿Transformarte o acomodarte? ¿Qué escoges? ¿Transformarte o sentarte? ¿Transformarte o, hermano, o tirarte ahí ya lo que el diablo quiera hacer en tu vida? Entonces hay que escoger lo sensato, lo inteligente. Hermano, lo sabio es transformarnos cada día por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Mire esto. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí es donde nosotros vemos, mi hermano, cuáles son esos niveles de hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios hay que primeramente presentar nuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. Luego, seguidamente, para hacer la voluntad de Dios, para hacerla, para llevarla a cabo, lo siguiente que tenemos que hacer es no conformarnos a este siglo. Y lo siguiente que tenemos que hacer es, mis hermanos, transformar nuestra mente, transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Entonces ahí es cuando viviremos los distintos niveles de la voluntad de Dios. Mire qué tremendo. Entonces, ¿cuáles son esos niveles de la voluntad de Dios? Lo primero es bueno. La voluntad de Dios es buena. Lo siguiente sería que la voluntad de Dios es agradable. Y lo siguiente sería es que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces mire esto, podemos, como decía al principio, estar rendidos diciendo, bueno, sí, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Lo hago, lo estoy haciendo, estoy luchando y trabajando cada día por ello. Entonces mire esto, si estás haciendo la voluntad de Dios, debes pensar hoy, entonces, ¿en qué nivel estás? ¿Estás en lo bueno? ¿Estás en lo agradable? ¿O estás en lo perfecto? Fíjate, vamos a ver el primer punto. Bueno, ¿no? La voluntad de Dios es buena. Bien, entonces, Eclesiastés 5:18 dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Mire esto, mire, quiero evocarlo en este sentido, fíjese. Estamos hablando de la voluntad de Dios tripartita. Tres aspectos aquí muy importantes en cuanto a la voluntad de Dios. Ponga mucha atención a esto, mire esto. Entonces, si esto es tripartito, también podemos nosotros relacionarlo, hermano, y mire, y estamos hablando de la voluntad de Dios. Vamos a relacionarlo, porque es necesario hacerlo de esta manera, hermano, con el arca del pacto, con el tabernáculo, hermano, de reunión, que el Señor hizo, hermano, y diseñó para que se fabricara, para que lo hicieran, hermano, y tener ahí el encuentro con los sacerdotes y los sumos sacerdotes, hermano, para propiciación de los pecados del pueblo, para tener comunión, hermano, y recibir las peticiones, etcétera. Entonces, relacionémoslo con aquel tabernáculo de reunión, y fíjese que el tabernáculo de reunión, hermano, está dividido en tres áreas. Una área es, mire, lo primero es el atrio. Luego está el lugar santo y después está el lugar santísimo. Entonces mire esto, hermano, que nosotros ya estando dentro del ámbito de la voluntad de Dios, nos podemos estar encontrando en uno de estos tres lugares, porque lo bueno, lo agradable y lo perfecto se relaciona al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Lo bueno se relaciona al atrio. Entonces aquí es donde nosotros debemos de analizar en qué lugar me encuentro yo. Si yo estoy ya metido ahí, hermano, en el lugar santísimo, en lo perfecto, o estoy afuera en el atrio todavía donde da el sol. Entonces mire esto, en el atrio donde da el sol es donde hay fatiga, donde se come. Mire esto, mire, volvemos a leer Eclesiastés 5:18, dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, que se fatiga debajo del sol. Entonces mire, podemos estar haciendo la voluntad de Dios y, hermano, y llegar al nivel de la parte buena, lo bueno, la buena voluntad de Dios. Entonces ahí, hermano, va a haber bendición económica, digamos.
Va a haber bendición, prosperidad, pero va a haber fatiga todavía, hermano. Va a haber todavía ahí como ese desazón, como que todavía no, algo falta, algo falta. Entonces no podemos quedarnos ahí. Tenemos que vivir en la parte buena también. Claro, es bueno para nosotros, hermano, de tener fruto del trabajo, de hermano, de poder gozar de buenas comiditas, de buena bebida. Eso está bien, eso está bueno, pero no nos quedemos ahí, porque el que se queda ahí, mire, muy fácilmente se convierte en materialista. Muy fácilmente, hermano, pone la mira solamente en dinero, 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 cosas, buena comidita, o que la nevera llena de manjares, las despensas llenas de manjares, de buenas bebidas, para que la carnita esté bien. Entonces ese lugar, hermano, bueno de la voluntad de Dios, puede ser, hermano, hasta peligroso. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entrado, hermano, donde debemos estar, que estaríamos más seguros. Ahí todavía estamos bajo el sol. Estamos todavía a la intemperie, estamos todavía en el atrio. Ahora, Dios no nos quiere a nosotros tener en el atrio. Él nos quiere tener ¿dónde? Claro, en el lugar santísimo es donde el Señor nos quiere tener. Entonces mire, vamos a lo siguiente, que sería lo agradable. Entonces lo bueno está bueno, pero es peligroso. No nos quedemos ahí. Vivamos la buena voluntad de Dios. Vivamos, hermano, en prosperidad, en bendición. Que nuestras alacenas estén llenas. Hermano, que haya, hermano, sobreabundancia. Amén, sí, eso es lo que Dios quiere. Eso es bueno. Pero entonces no nos quedemos ahí, sigamos avanzando. Mire, Eclesiastés 9:7 dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante de Dios. Entonces mire, ya vamos en el siguiente escalón, en lo agradable. Cuando yo sé que estoy, hermano, en lo agradable de la voluntad de Dios, cuando mis obras son buenas y son agradables delante de Dios, ahí también comemos el pan con gozo y bebemos el vino con alegre corazón. Ya estamos en otro nivel, ya no hay ese desasosiego, ya no hay ese como vacío, como esa angustia existencial, ya no hay ese enfoque al materialismo, sino que nuestras obras son agradables delante de Dios. ¿Y cuándo es que nosotros podemos hacer las obras agradables delante de Dios? Cuando estamos en el lugar santo. Es decir, cuando ya estamos en otro nivel espiritual, donde ya estamos enfocados en la palabra de Dios, estamos enfocados en la voluntad del Señor, estamos enfocados, hermano, de los intereses de Dios. ¿Para qué? Para llevarlos a cabo. Entonces, en este ámbito ya agradable, hermano, hay un gozo que surge, no del tener cosas, no del tener la alacena llena, no del tener fatiga por estar trabaje y dele, y hermano, y porque necesito más y más y más y no me sacio. No, ya pasamos a otro nivel, que es ese nivel, hermano, agradable, ese nivel agradable donde las obras que nosotros hacemos le agradan a Dios, donde comemos nuestro pan con gozo y bebemos, hermano, nuestro vino, hermano, pero sin alcohol, ojo, con alegre corazón. Entonces mire qué hermoso, hermano, ahí es donde Dios nos quiere tener, ya más que en lo bueno, ya en lo agradable. Hermano, ya vamos muy bien, ya estamos en lo agradable. ¿Estás, hermano, haciendo las obras de Dios con alegre corazón? ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás haciendo la obra de Dios, hermano? Mira, agradando al Señor, buscando almas, ayudando almas, edificando almas, hermano, aportando para tu obra, sirviendo en la iglesia, hermano, haciendo las obras de Dios que le agradan. Entonces ya estás haciendo la voluntad de Dios en otro nivel, en ese nivel, hermano, de la voluntad agradable del Señor. Y luego viene la parte, mi hermano, perfecta. Mire qué glorioso. Y ahí ya el no más. Ahí ya donde nosotros, hermano, tenemos que estar, donde nos tenemos que meter, no quedarnos en lo bueno solamente, porque lo bueno lo necesitamos, hermano, los bienes materiales, se necesita el trabajo, se necesita todo lo que requiere para sustentar nuestra vida, está bien, pero que no sea una fatiga, que no sea una carga, hermano, que no nos olvidemos de Dios por las bendiciones materiales, que no nos desconectemos de la obra de Dios por las condiciones materiales, hermano. Entonces avancemos a lo agradable, hermano, para luego, mire, ya traspasar a lo perfecto, que lo perfecto representa el lugar santísimo. Mire lo que dice Hebreos 10:14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones
y en sus mentes las escribiré. Dice y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire, hermano, esto es tremendo. Fíjese, mire, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermano. Y el mismo Espíritu Santo de Dios nos lo atestigua. Entonces fíjese, hermano, qué glorioso esto, porque ya lo perfecto, hermano, ya es cuando yo sé, hermano, la obra que hizo Cristo por mí. Cuando yo entiendo, mi hermano, mire que mi vida depende totalmente de Jesús, que mi vida está bajo la gracia de Cristo, que mi vida, hermano amado, mire, está lanzada, hermano, hacia el éxito, hacia la bendición, hacia la, hermano, mire, hacia el progreso, hacia la prosperidad. ¿Por qué? Por la obra que hizo Cristo. Entonces una persona puede estar viviendo en lo bueno, viviendo en lo agradable, pero no en lo perfecto. ¿Por qué? Porque todavía cree que Dios no le ha perdonado sus pecados. Todavía piensa que no, que Dios tiene algo contra él y lo que quiere hacer es castigarlo. Lo que quiere hacer es mandarle una maldición. Entonces ahí, hermano, una persona viviendo lo bueno y hasta de pronto lo agradable puede no estar viviendo lo perfecto. Porque mire en qué lugar y en qué posición de la voluntad de Dios estaba Jesús, por ponerle el ejemplo. ¿En qué lugar, en qué posición estaba Él? Él no estaba solamente en lo bueno. Ahora, Él tenía todo, sustento, abrigo, lo que hiciera falta. Aunque decía que no tenía donde recostar su cabeza, pero no le hacía falta absolutamente nada. Mire, no está viviendo solo lo bueno, no está viviendo solo lo agradable, porque también el Señor estaba haciendo su obra, la obra con gozo, hermano, y las obras de Él estaban siendo agradables delante de Dios. Entonces ya estaba en lo agradable, pero también el Señor trascendió a lo perfecto, porque Él fue el sacrificio perfecto por nosotros. Entonces, para vivir en lo perfecto, tenemos que vivir bajo ese ámbito, hermano, del sacrificio de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, el poder que Cristo nos dio, la autoridad que Cristo nos dio, la bendición que Cristo nos dio. Hay que vivir ahí en lo perfecto, hermano, porque por ejemplo, viviendo en lo perfecto, hermano, va a venir el diablo a querernos derrotar. No, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Ahora, la voluntad de mi Padre es que yo tenga autoridad sobre el diablo. Por tanto, diablo, te reprendo, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Entonces ahí ya estás viviendo lo perfecto. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, descansando en la obra de Cristo. Hermano, mira, esto es bien hermoso. Muchas veces nosotros creemos que con gran esfuerzo tenemos que alcanzar las cosas que Dios nos dio, las cosas que Cristo alcanzó. No hay que gran esfuerzos, no. Y si tú ves orar, ayunar, leer la palabra, congregarte y servir un gran esfuerzo, pues ahí ya podríamos hablar de otro tema, pero realmente las cosas de Dios no deben ser un gran esfuerzo. Ahora bien, hay gente que se esfuerza mucho pretendiendo alcanzar algo de Dios, pero no hay que esforzarse, porque mire, le pongo este ejemplo. Para vivir en lo perfecto, mire, en la voluntad perfecta de Dios, nosotros debemos descansar en Cristo y no pretender que Cristo descanse en nosotros. Mire esto, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de que un bebé, hermano, no carga a su madre. Un bebecito de 2 meses no carga a la mamá. Mamá, venga que te cargo. Ni siquiera puede hablar, no puede ni sostener el biberón, mucho menos va a cargar a la mamá. Entonces mire, a veces nosotros creemos, ven Jesús que te cargo, ven que te ayudo, ven que hago esto por ti para que me ayudes, ven que hago esto así para que tú te muevas. No, hermano, más bien nosotros tenemos que descansar como el bebecito de 2 meses descansa en los brazos de su madre, así nosotros descansar en los brazos de Jesucristo. Entonces ahí descansando en los brazos de Cristo, vamos a descansar en su obra completa, vamos a descansar, hermanos amados, mire, en la autoridad que nos dio, en el poder que nos dio, en el gobierno que Él nos dio, vamos a descansar en la salud, en la sanidad que Él nos dio, vamos a descansar ahí como aquel bebé, hermano, que descansa en los brazos del Padre, del Todopoderoso y se siente seguro. Entonces, hermanos, mire, la voluntad de Dios es que nosotros entendamos qué somos, quiénes somos en Cristo, que trabajemos lo bueno, hermano,
Que tengamos el pan, que tengamos el sustento, eso es lo bueno, está bien, el Señor nos quiere tener ahí. Lo agradable, que hagamos las obras agradables delante de Dios, que hermano comamos y bebamos con gozo, hermano, con regocijo y alegría, bien, pero también entendiendo, hermano, quiénes somos, qué tenemos en Cristo, qué podemos hacer, qué ha hecho Él por nosotros, qué victoria ganó por nosotros, entendámoslo, esa es la voluntad perfecta del Señor, y entendiendo esto también vamos a hacer las obras como el Señor quiere que las hagamos. Jesús se mantuvo en la voluntad perfecta de Dios, y aunque en algún momento quiso que se cambiara la voluntad, no quiso no hacer la voluntad, ojo a esto, más bien el Señor planteó al Padre y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra posibilidad, Señor, yo estoy dispuesto también, pero a la final, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bien, entonces no es que Jesús no quisiera hacer, no quisiera obedecer, Él quería obedecer, iba a obedecer y obedeció. Bien, pero si había otra opción, bien. Pero entonces nosotros, hermanos, directamente no otra opción ni nada, ya no obedezco, ya no hago, ya no, ¿para qué? Entonces mire, Jesús en la perfecta voluntad de Dios hizo la obra de Dios. Trabajó en la obra de Dios, se preocupó por las almas, porque mire lo que dijo Jesús: yo he venido para esto, para eso descendí, para hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Almas, vidas, salvación, esa es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Yo vine a hacer esa voluntad para Dios. Yo vengo en la voluntad perfecta. Entonces mire esto, ya en el lugar santísimo, entendiendo qué somos, qué tenemos en Cristo. Mire, el Señor le dijo a los discípulos cuando los envió, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, etcétera. Entonces mire, el Señor su potestad nos la delegó. Toda potestad me ha sido dada, por lo tanto vayan. Es decir, se las delego. Sanen enfermos, echen fuera demonios, hablen nuevas lenguas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan y hagan la obra, preocúpense por las almas, dedíquese a las almas. Entonces mire, ya estamos en el lugar, hermano, en la buena voluntad de Dios. Bien, comiendo, bebiendo, teniendo el sustento, estamos contentos. Ya estamos en lo agradable de Dios, haciendo agradables las obras de Dios delante de Él, y ya estamos en lo perfecto, entendiendo qué somos, quiénes somos en Cristo, y entendiendo esto, hermano, yendo a echar fuera demonios, sanando enfermos, hermano, haciendo discípulos, ganando almas para Cristo. Entonces, en esos tres ámbitos hermano, de voluntad de Dios, ¿en cuál te encuentras? En el lugar santo, en el lugar santísimo, hermano, o en el atrio todavía ahí fatigado, afanado, de vez en cuando voy a la iglesia porque tengo que hacer estas horitas, de vez en cuando, hermano. Entonces mire, muchas veces nosotros, si no estamos en esa voluntad perfecta de Dios, nos sentimos mal, nos sentimos vacíos. Muchas veces las respuestas a las oraciones no vienen. ¿Por qué? Porque mire, falta la revelación de cuál es la voluntad de Dios. Entonces yo termino con este punto. Ya es, hermano, el culmen, ya viene el desenlace. Entonces mire esto, ya estando en el lugar santísimo, donde está la voluntad de Dios, mire esto, entendemos qué es lo que Él quiere para nosotros. Comprendemos cómo nos quiere Él tener viviendo. Comprendemos, mis hermanos amados, cuál es la autoridad que Él nos dio. Y eso viene por revelación. Ya no viene por impulso, no viene porque fulanito por allá lo dijo, tal, no sé qué. No viene, hermano, porque hay una revelación gloriosa en ti. Una revelación, hermano, tremenda. Entonces, cuando hay esa revelación, yo entiendo qué quiere Dios para mí. Yo entiendo qué pretende Dios, hermano, conmigo. Cuáles son sus anhelos para conmigo. Y mire lo que dice Primera de Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué es lo que va a hacer? Él nos oye. Mire, ya estamos aquí en ministración, hermano. Mire, fíjese, si así pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué es lo que va a hacer? Él nos oye.
Hermano, entonces mire, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Victoria, bendición, llenura, satisfacción. Hermano, ¿por qué? Mire, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos va a oír. Entonces, fíjese, muchas veces, hermano, Dios no oye porque lo que estamos pidiendo no es conforme a su voluntad. Ahora, ¿dónde yo hallo la revelación de la voluntad de Dios? En el lugar santísimo. Hermano, haciendo la obra de Dios, preocupándome por las almas, buscando el reino de Dios y su justicia. En ese lugar, en el lugar santísimo, yo sé que puedo pedir. Y la palabra también dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites, para tus propios deseos. Es decir, pides para el atrio, para la primera parte. De pronto es bueno, no estás pidiendo algo malo como Boanerges, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, hermano, que les pusieron como apodo Boanerges. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, una ciudad, una aldea de Samaria que no los quiso recibir. ¿Sabe lo que le dijeron al Señor? Pidamos al cielo. Mire la oración que ellos querían levantar. Pidamos al cielo, oremos, intercedamos, clamemos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Tipo Elías, que venían los siervos del rey, hermano, y venían en compañías de 50, y ¿sabe lo que hacía? Decía, si yo soy siervo de Jehová, que descienda fuego de ustedes. Entonces, eso mismo, fuego sobre ustedes, y los consumía. Entonces, eso mismo querían hacer Boanerges, querían hacer, hermano, los hijos del trueno, Jacob y Juan, querían hacer eso. Hermano, entonces no sabían lo que pedían. No entendían lo que pedían, hermano, porque como estaba en la Biblia, pues pidamos eso. No nos quisieron recibir, consúmelos Dios. No, pues el Señor dijo, no, yo no vine a eso. Yo vine a ganar las almas, no a perderlas. Yo vine a alcanzar salvación para este mundo, no a que el mundo sea destruido. No, yo lo que quiero es vida eterna para las personas. Entonces ellos no sabían lo que pedían. El Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Hermano, ¿por qué? Porque todavía no estaban en el lugar santísimo. Todavía todavía estaban en el atrio viviendo lo bueno. De pronto estaban viviendo lo agradable, pero todavía no estaban viviendo lo perfecto. Entonces, Dios nos quiere viviendo en lo perfecto. Y en lo perfecto vamos a saber qué pedir. Y sabiendo qué pedir, hermano, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, hermano, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces quiero hacerme entender, hermano, en este último apartado de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios y alcanzar el nivel de lo perfecto, el nivel del lugar santísimo, es primero entender que somos en Cristo, para qué nos puso en esta tierra, y seguidamente entender que tenemos que hacer la obra de Dios, que tenemos que preocuparnos por el reino de Dios, que tenemos que estar no solo preocupados, sino ocupados en el reino de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, buscando hacer la voluntad de Dios en cuanto, hermano, a las almas, vidas, salvación, eternidad, hermano, que la podamos transmitir, que podamos ser embajadores de Dios, hermano, que podamos ser esos testigos de Cristo, que contamos las cosas que Él ha hecho por nosotros. No puedo callar, decía el salmista, de dar las buenas nuevas, de dar las buenas noticias, de contar lo que tú has hecho en mí. Hermano, que nosotros vivamos en esa voluntad de Dios perfecta. Vivamos lo bueno, si está bien, ten abundancia, ten prosperidad, gloria a Dios, el Señor lo quiere. Vive lo agradable, come tu comida con gozo, con regocijo, con alegría. Haz las obras agradables delante del Señor. Pero hermano, lo más importante es vivir en lo perfecto. Vive en lo perfecto. Cierra tus ojos allí donde estás por un momentico y analiza. ¿Estás viendo o estás viviendo, más bien dicho, lo perfecto? ¿Estás viviendo la voluntad de Dios perfecta? ¿Estás disfrutando de las cosas del Señor, sirviendo a Dios? ¿O todavía no? ¿Te sientes que estás en lo bueno? ¿Te sientes bendecido? ¿Te sientes que no te falta nada?
que en cierto modo lo material está arreglado, lo material está solucionado, digamos. Tienes estabilidad económica, estabilidad familiar, tienes buena salud, estás gozando de buena salud. Gloria a Dios por eso. Pero si solo tienes eso, no estás pleno todavía, no te sientes lleno todavía, no te sientes saciado todavía, sientes todavía insatisfacción, porque hay fatiga. Debajo del sol hay fatiga, en el atrio hay fatiga. Avanza, avanza hacia el lugar santo, hacia lo agradable. Dios te quiere viviendo ahí, en lo agradable también, donde las obras que tú haces son agradables delante de Dios, donde ya no, esos pensamientos que te quieren albergar en la mente, ya no te detienes en ello. Es agradable lo que piensas delante de Dios. Ya esas palabras feas de queja, de crítica, de chisme, de murmuración, ya no están en ti, ya no. Es decir, tu hablar es agradable delante de Dios. Y por ende, por tu pensar correcto, por tu hablar correcto, tu actuar va a ser correcto. Tu hacer va a ser correcto, vas a estar en lo agradable y vas a estar agradando a Dios. Pero si no has llegado al lugar santísimo, si no has llegado a lo perfecto, todavía va a haber vacío, insatisfacción, todavía va a haber ahí como falta algo, falta un punto, falta algo aquí, falta un ingrediente, no acaba de estar el plato bien sazonado, falta algo. Hermano, entonces vas a darte cuenta, me falta lo perfecto. Señor, ayúdame a entrar al lugar santísimo, a acudir ahí a ese lugar de tu presencia y escuchar de ti, escuchar de tu voz. ¿Qué quieres, Señor, conmigo? ¿Qué tienes, mi Rey, conmigo? Papá, háblame, Señor. ¿Qué quieres? Que gane almas, que predique, que evangelice, que disipule. Ayúdame a hacerlo, dame oportunidades, Señor, para hablarle a la gente. Ábreme puertas para predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Quiero vivir lo perfecto, Señor, entendiendo que tú me has dado el poder, la autoridad, Señor, que tú, bendito Dios, me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entiendo, Señor, que estoy sentado a la diestra del Padre, a la diestra, por tanto, de Jesús, al lado de Cristo, siendo heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Y entendiendo esto, Señor, entendiendo que esa es tu perfecta voluntad, ahora quiero hacer tu perfecta voluntad, sanando enfermos, echando fuera demonios, hablando las buenas nuevas de Cristo, haciendo discípulos, viviendo con gozo, haciendo tu voluntad, Señor. Pídeselo allí donde estás. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Aún viviendo una vida cristiana no me acabo de sentir bien. Siento todavía que no estoy haciendo tu voluntad, Señor bendito. Ayúdame, Padre de la gloria. Ayúdanos, acudamos al Rey de gloria, a su misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir en lo perfecto, haciendo tu voluntad, mi Rey. Pero si no nos sacrificamos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, Señor, va a ser difícil. Si no nos transformamos, Señor, por medio de la renovación del entendimiento, va a ser imposible, Señor. Ayúdanos, Padre, a ir paso a paso, entrando en este ámbito de tu voluntad perfecta. Si ya estamos haciendo tu voluntad, Señor, que no solo nos quedemos en lo bueno, tampoco nos quedemos solamente en lo agradable, sino que trascendamos a lo perfecto. Señor, ayúdanos, Padre, pídeselo ahí al Señor. Porque viviendo lo perfecto todo va a ser distinto. Todo va a ser distinto. Pablo vivía en lo perfecto. Y él entendió cuál era la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y él vivió lo bueno, vivió lo agradable, pero mantenía su vida en lo perfecto. Y aunque lo golpeaban, lo ultrajaban, lo humillaban, lo tenían por muerto varias veces, lo encarcelaban, hermanos, ahí se mantuvo en lo perfecto, ganando almas, edificando almas, discipulando almas. Ahí se mantuvo en lo perfecto. Vivamos la perfecta voluntad de Dios. Estemos ocupados con las almas, mis hermanos. Estemos ocupados en el reino. Estemos ocupados en lo que a Dios le interesa, lo que a Él le importa, hermano. Vivamos en esa vida perfecta delante del Señor.
No nos distraigamos con las cosas de esta vida, las cosas de este mundo, con lo material. Eso vendrá solo, eso vendrá añadido, hermano. Pero hay una urgencia en el pueblo de Dios de que se levanten obreros a la mies, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque los obreros no están en la obra, los obreros están en sus cosas, en sus quehaceres, en sus afanes. Por eso faltan obreros para la obra, porque no hay enfoque de cuál es la voluntad de Dios. No hay revelación de cuál es la voluntad de Dios. Señor, revela tu voluntad a través de la palabra. Revela tu voluntad a través, Señor bendito, de lo que tú nos hables y nos ministres, y que lo veamos, que no hagamos oídos sordos, que no hagamos ojos ciegos ante la evidencia de lo que tú dices en tu palabra. Tú dijiste: id y haced discípulos. Vaya, sanen enfermos, echen fuera demonios. Esa es la voluntad, eso es lo que tú nos has mandado. No dijiste: vaya, háganse ricos, vaya, háganse famosos, vaya, que los reconozcan, los ensalcen y los alaben. No, Señor, no permitas ese desenfoque en nuestras vidas, Señor. La voluntad tuya es almas, vidas, que tu obra crezca, que tu obra avance, que tu obra se desarrolle, que se levanten obreros, siervos, Señor, ministerios, Dios mío, de llamado, Padre Celestial, llamado a tiempo completo, Señor, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dedicados, Señor, a tu obra, a orar, a la palabra, a discipular, a enseñar, a predicar. Señor, Dios mío, levanta obreros, levanta ministros, Padre, levanta, Señor, personas enfocadas, Dios mío, en tu obra, en tus cosas, en tus asuntos, que quieran vivir, Señor, en tu voluntad perfecta, Padre. En el nombre de Jesús levantamos este clamor, Señor, porque la mies es mucha, mas los obreros pocos. Señor, Dios mío, enfoca a los obreros, enfócalos, Padre, en el nombre de Jesús, y levanta, Rey de Gloria, levanta. Ayúdanos a vivir en tu perfecta voluntad, Señor, que vayamos a ese nivel, papá. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana por cada persona que nos ha escuchado. Bendice su vida, guarda su vida. El que está enfermo, sánalo. El que está triste, aliéntalo. Señor, el que está deprimido, fortalece, Señor, sus ánimos. Sácalo de esa condición, Padre, en el nombre de Cristo. El que está gozoso, dale más gozo. El que está alegre, ministrale más. Bendito Dios, el que está lleno, llénalo más. El que no está bautizado en el Espíritu Santo, bautízalo, Padre. El que no está enfocado todavía, Señor, en tu voluntad perfecta, enfócalo, papá, en el nombre de Cristo. Trae tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús yo bendigo esta iglesia, Padre, ahí a través de las redes. Tu iglesia Peniel Internacional, Ministerios Ebenecer, los bendigo, Padre de la gloria. Declaro bendición y prosperidad, y declaro sobre todo enfoque sobre sus vidas por un espíritu despierto. En el nombre de Cristo, amén y amén. Hermanos míos amados, Dios los bendiga, los guarde y los prospere, y que vivan en la voluntad perfecta de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el martes, el viernes y el domingo.